hacemos un zoom a las noticias. A esta hora empieza Zoom al Día, para el desarrollo de las noticias y el análisis de la jornada. Empezamos. En el apuro del día a día, hay noticias que se nos pasan, declaraciones que no escuchamos, información que oímos a medias. Cada minuto, un hecho se convierte en noticia. Y cuando eso sucede, está en Primera Plana. Sigue nuestras redes, @PrimeraPlanaEQ. Permanece bien informado. Primera Plana, el medio digital que pone las noticias en tus manos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces. Este programa llega gracias al gentil auspicio de... Desde nuestros orígenes, descubrimos que cuidar cada detalle hace que cada momento que pases frente a nuestro mágico y delicioso aroma, experimentes la esencia de nuestros granos leofilizados, llenos de carácter y sabor excepcional. Atrévete a convertir un día cualquiera en un buen día premium. Café Buen Día. Premium desde el origen. En el ir y venir del tiempo, redescubrimos Cuenca. Con amor, la transformamos y hemos devuelto el orgullo y la valía de ser cuencanos. Cuenca lo tiene todo. Es lo que necesitamos, nuestro hogar, destino turístico, patrimonio cultural de la humanidad, cantón de 1000 títulos y aleros, de balcones floridos, con ríos que llevan vida y calles trazadas con historia, de gente que piensa diferente y con manos llenas de arte. Demostremos una vez más de lo que somos capaces. Como aquella gesta independentista, estamos en los ojos del mundo. Somos la cumbre de Iberoamérica. Levantémonos orgullosos, que nada nos ate. Aquí estamos para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Cuentan con mi apoyo y yo con el de ustedes. Somos el orgullo del Ecuador. ¡Que viva Cuenca! Garota tener internet gratis en la ciudad gracias a Etapa. Cuenca lo tiene todo. Aquí y en 597 puntos más contamos con Etapa 5. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces. Hola, hola a todos, saludos cordiales, 18:09, martes 5 de noviembre del año 2024, listos ya para comenzar con nuestro programa del día de hoy, regresando de este extenso, larguísimo feriado de 5 días, con nuestro Zoom al día a través de las plataformas digitales de Primera Plana, junto a Suelen Grande, quien les habla Fabricio Vela. Hola Su, buenas noches. Hola Fabri, buenas noches, ya casi. Después de las 6 de la tarde ya son noches. Para mí es 6:30, porque a las 6 todavía hay solcito. Oye, Fabri, sí, extensísimo ese feriado. Yo decía, ¿no será que
deberíamos tener ya otro feriado para descansar de este feriado, porque uno regresa así tan cansado a trabajar que ya no jala. Sí, hay quienes dicen que se necesitan vacaciones de las vacaciones, ¿no? Ajá, así mismo, así mismo. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, a las 136 personas que ya están conectadas. Déjame saludarles por acá, por favor, a Mónica Barriga, quien dice que ya llovió en Cuenca. Así es, entiendo que incluso hay granizo, está lloviendo en Cuenca. Byron Moya también nos manda saludos, Amelia Pesantes, Cristian Mendoza Moreira desde Chone, José Luis Nivelo Neira desde Italia, Ramiro Cabrera desde la capital de la Guayusa y la Canela. Por ahí estuve el fin de semana, riquísimo, riquísimo toda la comida que me comí. Araceli Córdoba también nos manda saludos, Germán Peralbo, Jimena Negrete, Jorge Quesada, Betty Aski, Lourdes Espinosa desde Daule, Henry Plasencia, Bruno Rojas también nos manda saludos, Misael Hidalgo desde Loja, Luis Herrera, el Santi Zurita, Milton Aguavil, Misael Hidalgo, la Nena Vivanco también nos manda saludos y Bruno Rojas nos manda también saludos por acá. Fabri, ¿cómo estás? Me sumo a la salutación, querida Suelen, a todos y cada uno de nuestros internautas que tras el feriado, pues, no transmitimos durante los 5 días de asueto. Nos reencontramos el día de hoy para comentar los temas que sin duda marcan la agenda. A nivel nacional y a nivel internacional, el tema es electoral. A nivel nacional, lo que pasó con Pedro Granja, que lo vamos a comentar. A nivel internacional, expectativas por lo que pasa en Estados Unidos, que también ya lo vamos a informar. Pero antes, como siempre, recordarles que ustedes pueden seguir este programa de información, de tertulia, de análisis a través de la fanpage de Facebook de Primera Plana. Pongan un me gusta, activen las notificaciones y, por favor, compartan nuestra transmisión. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Primera Plana, que es gratis, no le cuesta nada. Pone suscrito ahí y automáticamente ya se convierte en nuestro seguidor. Puede activar las notificaciones y mirarnos, escucharnos a través de cualquier dispositivo electrónico, tablet, celular, computadora, televisor, Smart TV. Invitados a que nos sigan en X, antes Twitter, @PrimeraPlanaEQ, donde también transmitimos en simultáneo. Sigan nuestra cuenta de Instagram, Primera Plana EQ, y visiten nuestra página web, www.primeraplana.com.es. Este programa cada tarde es retransmitido por Prensa EC, que todos los días, muy temprano en la mañana, nos provee de las portadas de los principales periódicos de Ecuador y el... Y pues recordar a nuestra gente en la provincia de Manabí que a las 22 horas nos retransmiten diferido el canal Escándalo Televisión. En esa jurisdicción, canal 77, extinto de cable y cable operadores en todo el Ecuador. Y por supuesto, honrando como siempre los compromisos que adquirimos con nuestros patrocinadores. Por supuesto, empezando con el delicioso Café Buen Día. Aquí tengo mi tacita de Primera Plana, pero llenita de Café Buen Día, con buen aroma, con buen sabor, tras el feriado. Qué mejor que compartir junto a nuestra audiencia, nuestros internautas, de una deliciosa tacita de café, calentito, cargadito, con buen aroma, con buen sabor, sin azúcar, para que no se pierda el aroma y el delicioso sabor del Café Buen Día. ¿Qué te hace tener un buen día, querida Su? Compartir este programa contigo, Fabri, con las 188 personas que ya están conectadas, pero sobre todo estar acompañados por el deliciosísimo cafecito Buen Día, como todas las tardes. ¿Cómo me hace tener un buen día? Recordar, Fabri, que la empresa pública del agua, EPAEP, nos recuerda que estamos comprometidos con el agua, comprometidos contigo. Un mensaje del Nuevo Ecuador. Desde nuestros orígenes descubrimos que cuidar cada detalle hace que cada momento que pases frente a nuestro mágico y delicioso aroma experimentes la esencia de nuestros granos leofilizados, llenos de carácter y sabor excepcional. Atrévete a convertir un día cualquiera en un buen día premium. Café Buen Día, premium desde el origen. El mundo evoluciona y nosotros con él. Hemos transformado la Universidad Técnica de Ambato para transformar positivamente la vida de nuestros jóvenes y así transformar la sociedad.
La UTA lidera la evolución educativa con infraestructura, laboratorios, tecnología de punta y talento humano que contribuye a la excelencia educativa. Transforma tu futuro. Estudia en la UTA. Revisa nuestra oferta de posgrado en www.uta.edu.es. Universidad Técnica de Ambato. Cambio, evolución, transformación. Yo soy de la UTA. Autorización número 3095. CNE, Elecciones Generales 2025. La empresa pública del agua, EPAEP, haciendo posible un futuro productivo para todos. El nuevo Ecuador resuelve. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Más adelante tendremos una entrevista. De hecho, nuestra entrevista del día de hoy va a girar en torno a la expectativa que hay sobre el proceso electoral en los Estados Unidos. Estará con nosotros el estratega político internacional Germán Trejo, que se conectará más adelante con nosotros. Pero antes, solamente ante las inquietudes de nuestra audiencia, a esta hora, esto es lo que hay. 0, Polito, 0. No hay resultados oficiales de las elecciones en los Estados Unidos. Cualquier cosa que se diga en este momento cae en el terreno de la especulación, cae en el terreno de las encuestas, cae en el terreno de las proyecciones. Unos dicen que ha ganado Trump, otros dicen que ha ganado Kamala Harris, unos dicen que el conteo de los votos por correo ya refleja una tendencia. Bueno, nada de eso es real. Por supuesto, hay votación anticipada. En Estados Unidos hay, no solamente se vota como nosotros hacemos acá en el Ecuador, acudiendo a las urnas, se vota también por correo. Entonces, a esta hora, esto es lo que estamos presentando. O sea, simplemente pongan elecciones Estados Unidos en el Google y les va a aparecer esta infografía donde vemos Harris 0, Trump 0, ¿ya? En cuanto a los colegios electorales, se necesitan 270 para ganar. Y más abajo, pues, 0 votos electorales para Donald Trump, 0 votos electorales para Kamala Harris. Este porcentaje pequeñito de 50,397 votos para Trump y 23,185 para Kamala Harris tienen que ver con esa votación anticipada por correo que ya se conoce a esta hora. Pero no hay nada más. Y además hay otros candidatos totalmente tangenciales si comparamos con la tradicional disputa entre demócratas y republicanos. Por ejemplo, ahí aparece el independiente Robert Kennedy, que tiene 606 votos, 0,8%. Chase Oliver del Libertarian Party con 264 votos. Jill Stein del Green Party con 122 votos. Y hay otros candidatos aquí que aparecen con 19 votos, el 0,1% de la votación. Así que a esta hora no hay aún resultados oficiales, ¿ya? No se puede decir que ha ganado Trump, no sé si finalmente va a ganar Trump, no se puede decir que ha ganado Kamala Harris, yo no sé si finalmente ha ganado Kamala Harris, querida Sueli. Y sí, Fabri, hay que esperar, porque sin duda, digamos, de alguna manera, los países, los distintos países de Latinoamérica, sobre todo los que en los últimos años hemos sido casi que exportadores de migrantes para Estados Unidos, estamos también a la espera para saber cuáles serán, sobre todo esas políticas migratorias y económicas que se van a manejar con el nuevo gobierno. Pero hasta entonces, sin saber cuál es el nuevo gobierno, por supuesto, hay que esperar para dar cuenta de qué es lo que va a pasar. Y bueno, también acá en Ecuador se viene un nuevo gobierno ya el próximo mayo, así que también tocará esperar para ver cuál será el futuro de las relaciones con Estados Unidos. A mí te digo una cosa, a propósito de una pregunta, créame, a mí me importa más, infinitamente me resulta más importante las elecciones de mi país, de verdad, infinitamente más importante. Ahora, se me preguntan, yo he dicho públicamente con qué ideología comulgo, ¿ya? Ciertamente yo estoy más en la línea de los demócratas, pero a ver, no nos engañemos, el Partido Demócrata no es un partido de izquierda por si acaso, ni de centroizquierda, tal vez tienen una actitud conservadora más moderada si comparamos con los republicanos que son claramente conservadores, y eso se refleja en algunas de sus ejecutorias. Sin embargo, vean, históricamente, créanme, nosotros debemos preocuparnos más por lo que pasa en nuestro país, en el proceso electoral, más allá de lo que pase justamente en otra nación, independientemente de la importancia
geopolítica global que puede tener esa nación, como es evidentemente Estados Unidos. Pero como digo, eso lo vamos a reservar para la entrevista de más adelante. ¿Qué pasó el día de hoy? Y leo algunos mensajes. Pedro Granja renunció, Pedro Granja salió del juego político. No funciona así. No funciona así. ¿Ya? Pedro Granja el día de hoy ha anunciado que se retira del proceso electoral. Y yo quiero, para contextualizar el comentario del día de hoy, que escuchemos la declaración que le hizo a la fraterna radio La Calle, medio digital, esta mañana, el candidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja. Escuchemos. Prácticamente tengo que retirarme de la campaña. Tengo que retirarme. Ya no puedo hacer campaña. No puedo conversar con la gente, no puedo ir a una universidad, no puedo ir a un barrio donde la gente me invita a compartir con ellos. Ya tanto miedo le tienen a mi campaña, tanto miedo le tienen a mis denuncias. Así es que yo no he estado preso ni por jugar carnaval. Soy un hombre que se ha dedicado toda su vida, desde que se graduó de abogado, a defender niños víctimas de abusos sexuales. Soy un hombre que se ha dedicado durante más de 24 años a organizar brigadas médicas, ollas populares, sin ningún interés, Jackie, sin ningún interés. ¿Ya? Hoy soy candidato ante la emergencia nacional, porque los compañeros de toda una vida con quienes he militado desde los 14 años en las Juventudes Revolucionarias me han pedido que por favor acepte este reto. Y yo prácticamente sé que he destruido mi carrera profesional, sé que pongo en grave riesgo la vida, no solamente la mía, sino la de gente que amo, y pensaba que iba a tener otra respuesta por parte de la prensa al menos, que iba a tener otra respuesta por parte de los sectores intelectuales, de los sectores académicos. No hay ninguna voz de las universidades frente a estos ataques gravísimos en mi contra. No hay ninguna voz de las embajadas extranjeras de las cuales nosotros esperábamos un pronunciamiento, tanto que soy el único experto antimafia preparado por Schengen y el único que está planteando alguna política criminal para reducir la cantidad de envíos de droga, de cocaína que salen desde Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Puná, Jambelí, hacia las calles de Roma, Madrid, Ámsterdam. Entonces, frente a eso, yo prácticamente tengo que en este momento retirarme de la campaña. En las próximas horas estoy evaluando la posibilidad de regresar a Italia, donde vivo, porque aquí lamentablemente no se puede contra estos intereses mafiosos. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado en la última semana? O en las últimas 2 semanas, Pedro Granja ha venido sistemáticamente denunciando que está siendo objeto de amenazas contra su integridad, de amenazas contra su vida. Ha hecho las denuncias públicas en torno justamente a aquellas amenazas. La semana anterior, antes del feriado, en la antesala del feriado, denunció que hubo algún tipo de amedrentamiento al domicilio donde reside su hermano. Y este fin de semana, el sábado, se denunció de un atentado contra la vida de Joselito Argüello, quien además es socio, es abogado y es socio del mismo estudio jurídico del doctor Pedro Granja, y que figura como candidato a asambleísta por la provincia de Santa Elena. Ellos estaban en alguna actividad de carácter político, luego se adelanta Joselito Argüello con su padre. Lo que se conoce es que el vehículo en el que se transportaban en Salinas fue interceptado por unos motorizados que dispararon, se han salvado de milagro, ¿ya? Pero esto fue lo que pasó el último fin de semana. Pedro Granja cuestionó con dureza el hecho de que la policía se haya anticipado con una primera hipótesis de que se trató de un robo. A mí, yo coincido en esa parte con Pedro Granja, porque me parece, y esto pasó también con el caso de el ataque al vehículo de Jimmy Jairala, donde se movilizaba a su hijo, que esto pasó hace un par de semanas nomás. Se aventuraron a decir que era un robo. Han pasado un par de semanas, 2 o 3 semanas, y todavía no sabemos qué pasó con eso. Pero ya se aventuraron, y esto fue cuestionado por Jimmy Jairala, porque creo que es muy aventurado hacer o generar esa hipótesis cuando tienen que estar primero las investigaciones para poder saber efectivamente si se trató de un robo o si era un ataque dirigido por su condición de candidato, o si era una forma de amedrentar, en este caso al candidato presidencial, atentando contra la vida de uno de sus cercanos. Como digo, Joselito Argüello es socio de Pedro Granja en su estudio jurídico y es candidato a asambleísta por la provincia de Santa Elena. Entonces, frente a esto, Pedro Granja el día de hoy aparece en Radio La Calle, y esta entrevista se hizo viral, se hizo recogida por todos los medios de comunicación. Ha dicho que él se retira de la contienda, que él no va a participar en la campaña y que está considerando el regresar a Italia. Me llegó hace minutos un anuncio de que mañana en la ciudad de Guayaquil habrá una rueda de prensa de Pedro Granja
para explicar cuáles van a ser las acciones que se van a tomar. Pero primero hay que decir a la gente, y hay que explicar a la gente, que las candidaturas son irrenunciables. O sea, cuando usted tiene una candidatura oficial, confirmada, jurada y sacramentada, que ha pasado por todos los filtros, cuando el candidato ya es candidato, deja de ser precandidato y se convierte en candidato, esas candidaturas son irrenunciables, o sea, no pueden declinar la candidatura, a no ser que, por ejemplo, bueno, evidentemente si llegan a asesinar, y perdón que lo diga de esta manera tan cruda, pero ya ha pasado casos en los cuales han sido asesinados, le pasó a Fernando Villavicencio el año pasado, evidentemente allí hay que reemplazar esa candidatura, pero mientras tanto las candidaturas son irrenunciables y aquí justamente tengo el artículo 108 del Código de la Democracia, que dice, veamos el segundo párrafo, el segundo inciso, luego de que dice que ninguna persona podrá ser candidato o candidata para más de una dignidad de elección popular, bla, 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 bla. Las candidaturas a cargos de elección popular una vez calificadas e inscritas son irrenunciables. Ergo, el doctor Pedro Granja, si él ha decidido no participar en la próxima campaña electoral, eso no significa que su fotografía, que su nombre, en binomio con Verónica Silva, no van a constar en la papeleta electoral. O sea, el nombre del binomio del Partido Socialista Ecuatoriano, integrado por Pedro Granja, la presidencia, y Verónica Silva, la vicepresidencia, eso va a constar en la papeleta porque las candidaturas son irrenunciables. Si en este punto el doctor Granja decide no hacer campaña electoral, decide bajar los brazos, decide irse a Italia y no participar en la campaña es otra cosa. Pero su fotografía, su nombre va a constar en la papeleta y con este anuncio de que se retira de la campaña no significa que el Partido Socialista tiene chance de reemplazar. Así no funciona, querida Suelen. Yo creo que eso es importante que la gente sepa. Y de hecho, tal como tú dijiste, Fabri, hay que recordar que incluso cuando estén impresas las papeletas, fue el caso de Fernando Villavicencio, no puede darse marcha atrás, no pueden renunciar, así que estará Pedro Granja en la papeleta, pese a todos estos contratiempos. Y mira, a mí me asusta un poco este tema, Fabri, porque por supuesto no es el primer político que habla acerca de este tema. Ya hubo la declinación del mismo José Serrano, que dijo que estaba en riesgo su vida y la de su familia, si es que él era candidato y declinó por esa candidatura exactamente para representar a Centro Democrático. Posteriormente, Centro Democrático tuvo que cambiar los nombres hasta llegar finalmente a Jimmy Jairala y ya vimos qué fue lo que pasó con Jimmy Jairala. Por supuesto, serán las investigaciones las que digan exactamente qué pasó con el automóvil en donde viajaba su hijo, sus familiares y amigos de sus familiares. Pero sin duda resulta bastante coincidente que sea primero Jimmy Jairala, primero José Serrano, después Jimmy Jairala, ahora Pedro Granja y también Jan Topic ha dicho que ha recibido amenazas de alguna manera en el marco de esta campaña presidencial. Y por supuesto creo que muchos candidatos están a la espera de saber qué van a hacer las autoridades más allá de la movilización de esos 288 efectivos que había dicho la Policía Nacional que iba a movilizar. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado para garantizar la vida de los candidatos que están corriendo en estas elecciones, no solo a la presidencia, sino a las demás dignidades? Sí, acá, por ejemplo, algunos de nuestros internautas que están igualmente siguiendo el programa, interactuando, ¿no? Misael Hidalgo dice, yo creo que al final el doctor Granja no se va a retirar. Acá también nos dice, ¿dónde está? Toti Paredes dice, me parece que el doctor Granja se retira de la campaña, más no de la contienda, creo, dice. Aunque ya mencionó que se va a Italia, él está considerando que se va a Italia, ¿no? Acá Luis Altos dice, lo que dijo va a ser campaña por redes sociales. No, eso no dijo que se retira de la campaña. Yo entiendo que mañana van a aclarar, pero reitero, que esa fue la noticia de hoy. ¿Ya? El doctor Granja se puede retirar de la campaña y si él quiere puede no hacer campaña. ¿Ya? Eso no significa que él puede renunciar a su candidatura porque así no funciona. Ahora, vamos más allá. ¿Ya? Dejemos esa parte que tal vez frente a los hechos termina siendo epidérmica. Aclarado de que según norma legal no puede renunciar a su candidatura. Ojo, abro un paréntesis. No sé si tú te acuerdas, Suelen, la elección para alcalde de Quito del año pasado.
de febrero del 2023, donde, faltando 3 días para las elecciones, renuncia que aparece el candidato a la alcaldía de Quito, Omar Ceballos, de Centro Democrático, a renunciar a su postulación y decir, ¿saben qué? Yo renuncio a mi candidatura y les pido a mis votantes que voten por Pedro José Freile. ¿Te acuerdas que eso pasó? Pero la cara del doctor, del candidato Omar Ceballos apareció pues en la papeleta. Y hubo gente que seguramente votó por él. Déjame ver cuántos votos sacó Omar Ceballos el año pasado. Veamos cuántos votos alcanzó. A ver si tengo por aquí el detalle. Ya, porque esto pasó el año pasado. Pasó el año pasado. Déjame ver si logro tener el detalle de cuántos votos alcanzó. A ver, Pavel Muñoz gana con 347,924 votos. Omar Ceballos alcanzó 10,332 votos. O sea, el 0,72%. ¿Ya? O sea, sí hubo 10,000 personas que votaron por Omar Ceballos, pese a que él dijo, vean, no voten por mí, voten por Pedro José Freile. Votaron necios por Omar Ceballos. Pero Omar Ceballos dijo, yo no voy a ser candidato. Ya no quiero ser candidato. ¿Ya? Ya no había nada que hacer. Su cara apareció en la papeleta y hubo gente que votó por él. Pero digo, eso al final termina siendo parte de la discusión política. Vamos más allá. Analicemos, amigos y amigas, la gravedad de lo que se denuncia el día de hoy. Porque ¿saben qué? El año pasado hubo 15 atentados vinculados a los 2 procesos electorales que tuvimos, las elecciones seccionales de febrero del 2023 y las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de agosto del 2023. 15, incluyendo un comunicador, Gerardo Delgado, de Manabí. Pero en el contexto, y su asesinato se dio en el contexto de la campaña electoral. Su asesinato se dio en el último trimestre del 2022, pero tenía que ver con el contexto electoral del proceso seccional del 2023. 15. De esos 15, 9 terminaron con el asesinato de personajes políticos, o en este caso Gerardo Delgado, que era un comunicador conocido en la provincia de Manabí. 9. Y de esos 9, o de todos los 15, si sumamos todos los 15, ¿sabes cuántos casos han terminado, han desembocado en un procesamiento judicial que desembocó en una sentencia? 1. El de Fernando Villavicencio. 1. No tienes más. 1. ¿Ya? Si con ese antecedente como sociedad, puede caerles muy mal Pedro Granja a alguna gente. Ya, podemos tener un montón de reparos contra Pedro Granja, pero dejemos eso de lado y ubiquémonos en lo grave de lo que denuncia. O sea, vamos como sociedad a normalizar que venga un candidato a cualquier cargo de elección popular a denunciar que su vida corre peligro y aquí no pasa nada. Y aquí lo que hacemos es burlarnos. O sea, yo me quedé impresionado, cuando repliqué obviamente el post que generamos en la cuenta de Ex de Primera Plana, informando de esta declaración de Pedro Granja y la interacción de la gente, ¿no? Diciendo, no nos engañemos, él renuncia porque no va a ganar, porque va a tener 1%. Oigan, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está por lo menos el beneficio de la duda? O sea, aquí, de verdad, matan a un político y no pasa nada. Matan a un candidato y no pasa nada. En serio. Yo estoy impresionado. O sea, como sociedad hemos normalizado este tipo de situaciones. La violencia política en el contexto de una campaña. El que agredan, el que atenten contra la vida de un candidato, de un actor político. Si es uno que me cae mal, se aplaude, porque llegamos a ese punto. Si es alguien que me cae bien, se repudia. A ese punto como sociedad hemos llegado, Y es una pena, Fabri, porque, digamos, de alguna manera, todos somos dignos de la vida, está consagrado en la Constitución. Y más allá de eso, creo que, a ver, como sociedad sí debemos exigir mayor seguridad. Es cierto que ahorita estamos cruzando una crisis energética, pero que eso no nos desvíe la mirada de que también tenemos una crisis de seguridad en el país. Si bien es cierto, ahorita por todo lo que está pasando y porque la crisis energética ha venido a calar en todos los ámbitos de la sociedad, ha venido a dejarnos en oscuras a todo el país. Si bien es cierto, ahorita estamos hablando de eso con mayor premura, también es muy cierto que no podemos desviarnos de la crisis de inseguridad, que no solo la sufren los candidatos, sino que la sufrimos todos los ecuatorianos, y por eso mismo tenemos que garantizar la vida de todas las personas.
Sí, ahora estamos hablando de los candidatos, pero eso se replica también a todo el país y a recordarnos de que no nos olvidemos que también hay una crisis de seguridad. No nos olvidemos que hay que exigir que se den todos los recursos humanos, económicos y demás para eso, para avanzar sobre la seguridad y para evitar que el país sea esto, que las personas no puedan ni siquiera aspirar a un puesto de dignidad popular, que es algo válido, que es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, porque simplemente tememos por nuestra vida. Claro que sí. Y solamente para cerrar, porque ya lo tenemos a Germán Trejo conectado para hablar de las elecciones en Estados Unidos. Aquí dice algo que es absolutamente pertinente Juan Alberto Gordillo Freire. Si se va a Italia, porque el doctor Granja ha dicho que declina participar en la campaña, que se retira de la campaña, ¿ya? No utiliza la palabra renuncia porque no puede renunciar a la candidatura y que está considerando regresar a Italia porque aquí no hay seguridad. Aquí dice Juan Alberto, y si se va a Italia no va a participar en el debate. Y ahí la participación en el debate es obligatoria. Y si no participa en el debate, corre el riesgo de ser sancionado como ya ha pasado. Acuérdate, Suele, lo que pasó con Javier Pincay, que en ese momento candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, quien finalmente ganó. Resulta que al alcalde Pincay lo destituyó el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ya? Hay un montón de argumentos que ha expuesto Javier Pincay, que nosotros aquí lo comentamos en su momento. A mí sí me pareció inverosímil que haya sido destituido por el Tribunal Contencioso Electoral cuando el hombre se estaba recuperando, porque se salvó de milagro, salvó su vida de milagro, luego de un atentado, pero por supuesto ahí se analizan que supuestamente estuvo en una transmisión de Facebook, bla, 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 y que no fue al debate. Entonces, lo sancionaron. Entonces, esta pregunta de Juan Alberto es absolutamente pertinente, porque claro, te queda ahí flotando en el ambiente. Si el doctor Granja declina participar en la campaña, pero sigue siendo candidato, tiene que participar en el debate. Pues el debate es obligatorio, así como también el mantener la candidatura. Como también es obligatorio pegarnos a esta hora, 18:37, una tacita de café. Buen día, querida Su. Así es, porque Café Buen Día es mucho más que un café, es un estilo de vida que se disfruta, que se saborea, llenando nuestra vida de colores, color café. Café como cafecito buen día. ¿Qué te hace tener un buen día, Fabri? Tomar cafecito buen día, querida Suelen. Tomar mi delicioso café buen día. Además, te recuerdo, Fabri, déjame ver por acá, te recuerdo que la empresa pública del agua, EPA-EP, nos dice que el agua es vida, cuidémosla juntos. Un mensaje del Nuevo Ecuador. Desde nuestros orígenes descubrimos que cuidar cada detalle hace que cada momento que pases frente a nuestro mágico y delicioso aroma experimentes la esencia de nuestros granos leofilizados, llenos de carácter y sabor excepcional. Atrévete a convertir un día cualquiera en un buen día premium. Café Buen Día. Premium desde el origen. La empresa pública del agua, EPA-EP, haciendo posible un futuro productivo para todos. El Nuevo Ecuador resuelve. El mundo evoluciona y nosotros con él. Hemos transformado la Universidad Técnica de Ambato para transformar positivamente la vida de nuestros jóvenes y así transformar la sociedad. La UTA lidera la evolución educativa con infraestructura, laboratorios, tecnología de punta y talento humano que contribuye a la excelencia educativa. Transforma tu futuro. Estudia en la UTA. Revisa nuestra oferta de posgrado en www.uta.edu.es. Universidad Técnica de Ambato. Cambio, evolución, transformación. Yo soy de la UTA. Autorización número 3095. CNE, Elecciones Generales 2025. En el ir y venir del tiempo, redescubrimos Cuenca. Con amor, la transformamos y hemos devuelto el orgullo y la valía de ser cuencanos. Cuenca lo tiene todo. Es lo que necesitamos, nuestro hogar, destino turístico, patrimonio cultural de la humanidad, cantón de 1000 títulos y aleros, de balcones floridos, con ríos que llevan vida y calles trazadas con historia, de gente que piensa diferente y con manos llenas de arte. Demostremos una vez más de lo que somos capaces. Como aquella gesta independentista,
Estamos en los ojos del mundo. Somos la cumbre de Iberoamérica. Levantémonos orgullosos, que nada nos ate. Aquí estamos para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Cuentan con mi apoyo y yo con el de ustedes. Somos el orgullo del Ecuador. ¡Que viva Cuenca! Garota tener internet gratis en la ciudad gracias a Etapa. Cuenca lo tiene todo. Aquí y en 597 puntos más contamos con Etapa 5. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, continuamos y abordemos ahora sí a profundidad el proceso electoral que se desarrolla en Estados Unidos. Le quiero agradecer la gentileza de sumarse a esta transmisión a Germán Trejo, quien es estratega y analista demócrata. Él ha participado en las últimas 5 campañas presidenciales en los Estados Unidos. Germán, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches a este espacio. Muchas gracias, Fabricio. Suelen, qué gusto estar con ustedes y con sus radioescuchas en el Ecuador. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. ¿Cómo ve el proceso electoral el día de hoy? Estamos a las 18:41, es muy poco lo que se sabe, todavía no hay ningún ganador del primer colegio electoral, que sería importante también explicar cómo funciona el sistema de los Estados Unidos, pero ¿cómo están las cosas a esta hora? ¿Cómo le ve usted? Bueno, yo creo que este es un proceso que no se define en un solo minuto, sino que es un proceso en que va en varias partes, porque sabemos que hay 4 usos horarios en los Estados Unidos y conforme se vayan cumpliendo los cierres de las mesas de votación en cada uno de esos usos horarios, ya se irán reportando los resultados que van empezando con la costa este, después la hora central, después la hora de la montaña y por último la hora del Pacífico. Y así es como vamos a ir aprendiendo de cuáles son los resultados electorales, pero también estamos pronosticando que va a haber algunos estados en donde la elección va a ser tan cerrada que vamos a tener que esperar a que haya inclusive pugnas, recuentos, etcétera, ¿no? Yo creo que esta es una de esas elecciones que nos vamos a tener que abrochar el cinturón y esperar a ver cómo se va dando la elección, porque es una elección muy competitiva, es una elección en donde los dos candidatos, la candidata, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, van muy cerrados, sobre todo en los estados donde se contiende esta elección. Y para explicar un poquito de cómo funciona el colegio electoral, yo he dado una serie de analogías en las entrevistas que he dado en las últimas semanas, sobre todo en Latinoamérica, en donde podemos comparar lo que sería el colegio electoral, donde en Estados Unidos no es como en el Ecuador, donde hay una elección nacional y bueno, los votos de Guayas cuentan lo mismo que los de Cotopaxi, por así decirlo, ¿no? En Estados Unidos hay 50 elecciones estatales, un estado en Estados Unidos es el equivalente a una provincia en el Ecuador, y cada estado tiene un número de votos electorales o llamémosle, por decir de una manera, puntos que van ganando a que el candidato o la candidata que reciban la mayoría de los votos en ese estado. De nuevo, para hacer una comparación al estilo Ecuador, es como si Pichincha tuviera 20 votos electorales y Guayas tuviera 19 y, no sé, Manabí tuviera 14, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los votantes de esas provincias, de esos estados, en el caso de Estados Unidos, deciden hacia dónde van esos votos electorales. Esto lo que genera es una competencia más que por ir por el voto nacional, se va por aquellos estados que no están definidos, porque hay estados como California, como Nueva York, como Illinois, que son estados demócratas donde por mucho que invierta el Partido Republicano no va a ganar la elección ahí, entonces pues simple y sencillamente conceden ese estado, no hacen campaña ahí tan fuerte como lo podrían hacer en otros estados más competitivos y dejan que esos votos se los lleve el partido, que esos puntos o esos votos electorales se los lleve el Partido Demócrata. Lo mismo del lado republicano. Tú tienes estados como el estado de Texas, que es un estado muy poblado, en donde por lo general y por tradición los tejanos han votado republicano, entonces los demócratas no hacen campaña ahí y permiten que el Partido Republicano se lleve esos votos, concentrándonos
en lo que es los estados swing, los estados battleground, como se llaman, los estados campo de batalla, que por lo general empiezan, cuando empieza la elección son alrededor de 15 y se van definiendo y se cierran al ser uno o dos estados. Tradicionalmente habían sido el estado de Ohio y la Florida, ahorita sabemos que va a ser el estado de Pensilvania donde seguramente se va a decidir esta elección, pero hay otros estados que están en juego en este grupo de estados swing, que son el estado de Wisconsin, el estado de Michigan, obviamente Pensilvania, que son todos en la misma área, está el estado de Carolina del Norte, el estado de Georgia, y dos estados donde también hay una población latina muy importante, que son el estado de Nevada y el estado de Arizona. Esos son los estados que aún no se definen. Todos los demás estados ya están de alguna manera definidos si van a seguramente votar por el republicano o por la candidata demócrata Kamala Harris. Usted ha dicho de alguna manera que estas elecciones están bastante apretadas. ¿Cuál es la motivación de este comentario? Y sobre todo saber qué es lo que dicen las encuestas, las últimas encuestas que se han dado en el país. Bueno, básicamente recordemos, las encuestas son también estado por estado. Y vemos que hay estados, por ejemplo, donde seguramente el voto se inclinaría por parte de la candidata demócrata, como son el estado de Wisconsin, como son el estado de Michigan. Estos estados tienen uno tiene 10 puntos, el otro tiene 15 puntos. El estado de Georgia está muy cerrado, que tiene un total de 16 puntos. Y, por ejemplo, el estado de Carolina del Norte seguramente va a ir por Donald Trump, tiene 16 puntos. El estado de Arizona tiene 11 puntos. Pero la joya de la corona va a ser Pensilvania con 19 puntos. Para entender la sumatoria de todos estos puntos del colegio electoral a nivel nacional, y ganaría quien obtenga 270 votos electorales o 270 puntos, que es la mitad más un voto del total de los votos electorales, ¿no? Entonces, para responder, Suelen, a tu pregunta, esto tenemos que analizarlo en las encuestas de cada uno de estos 6 o 7 estados que no están definidos y saber quién está ganando en cada uno de esos estados. Hay un factor muy importante y creo que por primera vez el voto latino va a ser decisivo en esta elección, no tanto porque se esté definiendo en los estados donde hay una gran población latina, que no es así, pero el estado, de nuevo, regresando a 3 estados, que sería el estado de Arizona, que tiene una población mexicoamericana muy fuerte, porque es un estado fronterizo con México. Lo mismo el estado de Nevada, no es fronterizo, pero está muy cercano, sobre todo en la ciudad de Las Vegas, hay una población latina muy importante, sobre todo mexicoamericana, y en el estado de Pensilvania hay una población de más de 600,000 puertorriqueños. La comunidad boricua, que es muy importante sobre todo en la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Pittsburgh, y la comunidad dominicana, que es muy importante en la ciudad de Reading, van a tener un factor muy importante, sobre todo los puertorriqueños y sobre todo teniendo en cuenta los comentarios tan desafortunados. Eso le iba a preguntar. Si hablamos de puertorriqueños, ¿podrían incidir en ese voto en Pensilvania, donde usted nos ha dicho que hay una comunidad muy grande de puertorriqueños? ¿Podría decidir allí la suerte en contra de Trump en ese estado? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque hay ahorita un tema de una rabia, de un enojo, de una indignación de la comunidad puertorriqueña por los comentarios que se hicieron por parte de uno de los oradores, un comediante que estuvo en un rally, en uno de estos mítines políticos a favor de Donald Trump, y que hizo un comentario muy desafortunado, xenofóbico, discriminatorio, calificando a la isla de Puerto Rico como una isla en medio del mar llena de basura. Entonces, esto obviamente no solamente indignó a los boricuas, a los puertorriqueños que viven en la isla, sino también a la gran mayoría de puertorriqueños que viven en 2 lugares, en la Florida, pero en el estado de Pensilvania. Para darte un contexto, el estado de Pensilvania se define por decenas, 10, 15,000, 20,000 votos a lo mucho. Hay 600,000 puertorriqueños que pueden votar el día de hoy en Pensilvania y que la gran mayoría de ellos no están sino indignados con la campaña de Donald Trump. Y eso lo hemos visto con la respuesta no solamente de los líderes políticos, que obviamente se han pronunciado en contra de este desafortunado y de este ataque xenofóbico por parte de la campaña de Trump, sino también de celebridades. Lo hemos visto con Jennifer López, Marc Anthony, Ricky Martin, el propio Bad Bunny, etcétera, etcétera, etcétera. Este ha sido un desfile de celebridades puertorriqueñas dándole su apoyo a la campaña de Kamala Harris, pero sobre todo invitando a no votar
por Donald Trump, y a los que no tradicionalmente no salen a votar, salir a votar y hacer este voto que en Estados Unidos no es obligatorio, es un voto opcional, pero yo creo que hay el suficiente combustible en la comunidad puertorriqueña para generar esa necesidad de ir a votar y expresarse en contra de la campaña de Donald Trump. Dentro del proceso, ¿cuáles son los siguientes pasos a tomar ya para tener una candidatura, como lo conocemos en Ecuador, una candidatura, un nombre oficial en firme como el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos? Sí, básicamente, de nuevo, este es un proceso que se divide estado por estado. ¿Y cómo funciona este proceso? Recordemos que Estados Unidos es un país de mucha tradición, mucho protocolo. Entonces, ¿qué pasa en cada uno de esos estados? Cuando se cierra la elección, se emiten los votos. El equivalente al Consejo Nacional Electoral del Ecuador existe multiplicado por 50 estados. Cada estado, cada provincia en Estados Unidos tiene su propio Consejo Nacional, su propio Consejo Estatal Electoral, que es el Board of Elections. Y ese Consejo Estatal, al recibir los votos, se pronuncia y da un veredicto y dice: en el estado de California ganó la candidata demócrata. Y en ese momento ya se cuentan esos votos. Hay un protocolo posterior a este, que ya es básicamente una cuestión pues extraoficial, en donde el colegio electoral, que es este grupo, esta entidad que le certifica ese número de votos o de puntos que saca el Estado, tiene un número de representantes. Esos representantes se pronuncian ante la Comisión Federal Electoral y dicen, regresando al caso de California, los votos del Estado de California, los 54 puntos, los 54 votos electorales son de la candidata demócrata. Y esto es una acotación muy importante: cada uno de los partidos nombra a un número de personas que son sus representantes en ese estado, los republicanos a su grupo de personas, los demócratas, y si gana el demócrata, son los representantes demócratas los que van al Comité Federal Electoral a dar fe de que ese estado y sus votos del colegio electoral van para el candidato. Espero que no esté siendo muy complicado, pero es un sistema que es complicado ya de hecho, ¿no? O sea, lo que pasa es que, a ver, a mí me preguntaba muy qué opinaba yo del sistema estadounidense, y claro, para mí, el mejor sistema es aquel que dice que gana el que tiene más votos. Así de simple. O sea, yo parto de ese simplismo. O sea, me parece que lo democrático es que el que tiene más votos gane. Pero en la lógica de Estados Unidos resulta, y creo que hay que remontarse a lo que pasó en el año 2000, en esa polémica elección entre George W. Bush y Al Gore, cuando incluso tuvo que decidir la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la apertura parcial de urnas en la Florida para finalmente determinar que ganó Bush esa elección. Pero claro, en el conteo de votos, resulta que termina ganando Gore, pero en el número de colegios electorales, Bush se convierte en presidente. Yo creo que ahí está la complejidad, Germán. Sí, y no solamente pasó con Bush versus Gore, también pasó en la penúltima elección, en donde Hillary Clinton obtiene más de 2 millones de votos a nivel nacional, pero no llega a los 270 votos electorales, y ahí es donde, pues bueno, gana en este caso Donald Trump, ¿no? O sea, Hillary Clinton obtuvo 2 millones más que Trump, le ganó con 2 millones con una distancia de 2 millones de votos. Así es, wow. Pero de nuevo, tenemos una complejidad basada en tradición en los Estados Unidos, donde hay algunas cosas que no tienen sentido. Una de ellas, el colegio electoral, y bueno, hay situaciones en las que uno dice, bueno, no es posible esto. Ver ahora, ¿cómo nos afecta a los latinos el colegio electoral? Porque sí hay una implicación bastante fuerte. Sabemos que hay una población de latinos muy, muy importante en el país, y que hay estados donde inclusive o la primera minoría o ya casi la mayoría de los habitantes somos latinos, ¿no? Está el caso de California, está el caso de Texas, de Illinois y de Nueva York, donde la población latina es muy fuerte. La parte desafortunada es que en estos estados, como ya están definidos, donde ya sabemos si van a votar por el demócrata, por el republicano, las campañas políticas no basan su discurso para convencer a estos votantes. En cambio, el estado, por ejemplo, de Michigan,
el estado de Wisconsin, que tiene una población latina muy pequeña, de 10, 15%, 20% a lo mucho, y de esa población latina no necesariamente todos están registrados para votar, porque recordemos que en Estados Unidos uno no está registrado automáticamente para votar, tiene que irse a afiliar y registrarse para votar. Entonces, la población latina tiene un voto mucho menos impactante. Entonces, esto lo que causa es que los discursos de los candidatos presidenciales no vayan a tratar de convencer al voto latino con propuestas que nos beneficiarían. Una reforma migratoria, algún tema de incentivos para nuestra comunidad, etcétera, etcétera, sino que desafortunadamente nos ponen como una microminoría, no solamente minoría, pero muy pequeña, y ese efecto da pie a un discurso xenofóbico, un discurso antilatino, un discurso antimigrante, como los que hemos visto por parte de Donald Trump y de su campaña, ¿no? No hubiera pasado este desafortunado incidente de esta burla en contra de la comunidad puertorriqueña, o de esta iniciativa desde la elección anterior de construir un muro y de calificar a los mexicanos como personas que van a Estados Unidos a cometer crímenes, que han cometido crímenes en sus países. O sea, este tipo de calificativos no pasaría si el voto fuera nacional, porque en sí, pues la comunidad latina representaría al menos un 27% del electorado, y eso haría que el discurso fuera diferente. Germán, Florida no tiene o no tendrá tanta incidencia en este proceso como ha ocurrido en otras elecciones. No, ya no. Los dos estados tradicionales en muchas elecciones fueron el estado de Ohio y el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque tenían una tendencia a votar de una manera hacia un lado o hacia el otro. Había un adagio que se decía que conforme votaba Ohio, votaba la nación. Había, de hecho, de las elecciones hasta el año 2016, todos los presidentes, o la mayoría menos uno, no recuerdo cuál era, pero la mayoría menos uno, todos los presidentes que ganaron Ohio, ganaron la Casa Blanca. Entonces era un termómetro de alguna manera, que si ese estado swing se iba para un lado o para el otro, de ahí salía el presidente de los Estados Unidos. Ahora no, ¿por qué? Porque tanto Ohio como la Florida se han movido de ser estados swing a ser estados ya más republicanos. Vemos, por ejemplo, que ambos estados cuentan con gobernador republicano, que la mayoría de su congreso local, de los legisladores estatales, son republicanos. Sigue habiendo, obviamente, como lo hay en Estados Unidos, esos cinturones o esas bandas de demócratas, que en el caso de la Florida se le conoce como el corredor o la autopista interestatal número 4, que corre de Tampa a Orlando y que cruza la mitad del estado. O, por ejemplo, en el caso de Ohio son las 3 Cs, que son la capital Columbus, la ciudad de Cleveland y la ciudad de Cincinnati, que son centros urbanos que tienen un voto demócrata muy importante, ¿no? Pero ya la Florida no es un estado swing. Ahora vemos estados diferentes como Georgia. Georgia no era un estado swing, pero el incremento de la población afroamericana en los centros urbanos, sobre todo en la ciudad de Atlanta, ha hecho que la votación de Georgia, que era una votación conservadora, se mueva a ser a una votación más alineada con el Partido Demócrata. Y con esto termino. ¿Se podría aplicar la teoría del péndulo? Como dicen algunos de nuestros internautas, por ejemplo, desde la elección de Bush, de Bush padre, siempre, digamos, hubo en las elecciones posteriores republicano, demócrata, más allá de que, claro, en el caso de Bush padre no pudo alcanzar la reelección y perdió con Clinton. Tuvimos 2 periodos de Clinton, tuvimos 2 periodos de Bush hijo, tuvimos 2 periodos de Obama, tuvimos un periodo de Trump, un periodo de Biden. Digo, ¿tendría lógica esto de la teoría del péndulo? Yo creo que no, porque si hacemos la sumatoria, el balance es muy positivo para el lado demócrata. Si empezamos precisamente con la elección de Bush padre, él sirvió un periodo, lo que le da un periodo, y después vino Clinton, que sirvió 2. Después en la elección viene Bush, que sirve 2, entonces ya son 3 de los republicanos, y viene Obama, que sirve 2, ahí ya van 4. ¿Qué pasa después de eso? Viene Trump, que gana 1, y viene el tema de los demócratas con Joe Biden, que le quitan. Es decir, ha sido más fácil. Los republicanos no han podido cambiar los 2 periodos del presidente demócrata desde hace mucho tiempo, desde Ronald Reagan, y
los republicanos no han podido cambiar los 2 periodos del demócrata, con la diferencia de que los demócratas sí lo han logrado, y lo han logrado pues en varias ocasiones. Nos referimos al hecho de que los presidentes demócratas sí han logrado la reelección, a diferencia de los republicanos, y le pasó a Bush padre y le pasó al propio Donald Trump. Así es. Gracias por la ayuda, Fabricio. Me estaba complicando aquí yo mismo, pero sí, así es. Y una última cosa, con esto sí termino. ¿Qué diferencia hay de esta elección en la que participa Trump respecto de aquella que perdió con Joe Biden? Bueno, yo creo que hay muchas diferencias. Primero, el Partido Demócrata está mucho más preparado. Viene el equipo de campaña que trabajó con Joe Biden, que derrotó a Donald Trump, que muchos de ellos repiten en este cargo, que es muy importante. Segundo, bueno, algo también fundamental, recordemos que la jefa de campaña de Kamala Harris es una mujer latina, y no es la primera mujer latina que corre una campaña presidencial. La primera fue Patty Solís, que fue la jefa de campaña de Hillary Clinton. Pero bueno, aquí tenemos un equipo experimentado que ya le ganó a Donald Trump. Segundo, era más fácil para Donald Trump ganar la reelección en contra de Biden porque era presidente, que ahora que no lo es. Tenemos un aparato que en Estados Unidos funciona de una manera mucho más ética que en Latinoamérica, en donde hay gobierno. La vicepresidenta Kamala Harris es vicepresidenta. En Estados Unidos no se requiere que el candidato o la candidata renuncie a sus funciones ya electas para ser candidato o candidata, sino que ella ha sido candidata desde la vicepresidencia. Existe también creo yo, un discurso mucho más benéfico para los demócratas. Sabemos no solamente del tema de lo que habíamos pensado que iba a ser Donald Trump, sino ya tenemos la evidencia de lo que fue Donald Trump como presidente, que fue un presidente que generó un asalto al Congreso, que fue un presidente que tuvo un mandato muy polarizante, que fue un presidente que no respetó muchos de los acuerdos, sobre todo con las minorías. Entonces, creo que el voto afroamericano, que el voto latino, tienen memoria y la van a ejercer en esta elección. Correcto, Germán. Interesantísima charla para tratar de entender cómo se manejan las elecciones en los Estados Unidos y, por supuesto, la expectativa esta noche será una noche larga para conocer finalmente quién será ungido como el nuevo inquilino en la Casa Blanca. Un abrazo, Germán. Gracias por el tiempo. Gracias. O inquilina, que yo creo que eso es lo que va a pasar. O inquilina. Así, ok, veamos qué pasa. Gracias a Germán Trejo, que ha estado con nosotros. Un abrazo, Germán. Buenas noches. Gracias, saludos. Hasta luego. Muy gentil, el estratega y analista Germán Trejo, conversando aquí en nuestro Suma al Día correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos a nuestra última pausa, que justamente nos permite, antes de cerrar, recordar a nuestra audiencia, por supuesto, la invitación para que tomen del delicioso café Buen Día, con buen aroma, con buen sabor. ¿Qué tengo por acá? A ver. Acá tengo, vean. Mi descafeinado pequeñito, pero también tengo el de vainilla. Y por ahí tengo el de amaretto. Mañana les enseño el de amaretto. Todos tenemos algo que nos hace tener un buen día, para nosotros disfrutar con nuestra audiencia, nuestros internautas, de una tacita de café que ya me acabé, calentita, cargadita, con buen aroma, con buen sabor. ¿Qué te hace tener un buen día? Tomar café Buen Día. Y también recordar que la empresa pública del agua, EPA-EP, hace lo posible por un futuro productivo para todos. Un mensaje del nuevo Ecuador. Última pausa en nuestro Suma al Día a través de las plataformas digitales del portal Primera Plana. Desde nuestros orígenes descubrimos que cuidar cada detalle hace que cada momento que pases frente a nuestro mágico y delicioso aroma experimentes la esencia de nuestros granos leofilizados, llenos de carácter y sabor excepcional. Atrévete a convertir un día cualquiera en un buen día premium. Café Buen Día. Premium desde el origen. La empresa pública del agua, EPA-EP, haciendo posible un futuro productivo para todos. El nuevo Ecuador resuelve. El mundo evoluciona y nosotros con él. Hemos transformado la Universidad Técnica de Ambato para transformar positivamente la vida de nuestros jóvenes y así transformar la sociedad.
La UTA lidera la evolución educativa con infraestructura, laboratorios, tecnología de punta y talento humano que contribuye a la excelencia educativa. Transforma tu futuro. Estudia en la UTA. Revisa nuestra oferta de posgrado en www.uta.edu.es. Universidad Técnica de Ambato. Cambio, evolución, transformación. Yo soy de la UTA. Autorización número 3095. CNE, Elecciones Generales 2025. En el ir y venir del tiempo, redescubrimos Cuenca. Con amor, la transformamos y hemos devuelto el orgullo y la valía de ser cuencanos. Cuenca lo tiene todo. Es lo que necesitamos, nuestro hogar. Destino turístico, patrimonio cultural de la humanidad. Cantón de 1000 títulos y aleros. De balcones floridos, con ríos que llevan vida y calles trazadas con historia, de gente que piensa diferente y con manos llenas de arte. Demostremos una vez más de lo que somos capaces. Como aquella gesta independentista, estamos en los ojos del mundo. Somos la cumbre de Iberoamérica. Levantémonos orgullosos, que nada nos ate. Aquí estamos para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Cuentan con mi apoyo y yo con el de ustedes. Somos el orgullo del Ecuador. ¡Que viva Cuenca! Garota tener internet gratis en la ciudad gracias a Etapa. Cuenca lo tiene todo. Aquí y en 597 puntos más contamos con Etapa 5. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, y antes de que se me vayan, la agenda de mañana en A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana, Gisela Garzón, asambleísta de Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Reforma a la Constitución sobre las Bases Extranjeras. Catalina Barreiro, especialista en política internacional, académica catedrática del IAEN, las elecciones en Estados Unidos, y el doctor Ricardo Noboa Bejarano sobre la polémica por la construcción del paso lateral en Juján. Para que usted evite pasar por Juján, momento que va a Babahoyo, o que pasa a Babahoyo para ir a Guayaquil y evite pasar por Juján, pero hay una polémica respecto justamente de la construcción de ese paso lateral. Así que mañana, 6 de la mañana en A Primera Hora por Armónica FM y Primera Plana junto a Belkis Sánchez y este servidor. 18 horas, suma el día por aquí, por Primera Plana, en Facebook, en YouTube y en X, junto a Suelen Granda y este pechito. Un abrazo para todos, tengan la bondad de descansar con nosotros y este espacio. Dios mediante, será hasta mañana. Si piensas que los espacios en redes no se leen, pues acabas de hacerlo. Anuncia tu marca y tus productos en nuestras redes. Consulta nuestros paquetes en ventas@primeraplana.com.es. Primera Plana, tu anuncio sí se lee. Desde nuestros orígenes, descubrimos que cuidar cada detalle hace que cada momento que pases frente a nuestro mágico y delicioso aroma, experimentes la esencia de nuestros granos leofilizados, llenos de carácter y sabor excepcional. Atrévete a convertir un día cualquiera en un buen día premium. Café Buen Día. Premium desde el origen.
En el ir y venir del tiempo, redescubrimos Cuenca. Con amor la transformamos y hemos devuelto el orgullo y la valía de ser cuencanos. Cuenca lo tiene todo. Es lo que necesitamos, nuestro hogar. Destino turístico, patrimonio cultural de la humanidad. Cantón de 1000 títulos y aleros, de balcones floridos, con ríos que llevan vida y calles trazadas con historia, de gente que piensa diferente y con manos llenas de arte. Demostremos una vez más de lo que somos capaces. Como aquella gesta independentista, estamos en los ojos del mundo. Somos la cumbre de Iberoamérica. Levantémonos orgullosos, que nada nos ate. Aquí estamos para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Cuentan con mi apoyo y yo con el de ustedes. Somos el orgullo del Ecuador. ¡Que viva Cuenca! Garota tener internet gratis en la ciudad gracias a Etapa. Cuenca lo tiene todo. Aquí y en 597 puntos más contamos con Etapa 5. Aquí termina Suma al Día. Agradecemos su sintonía e interacción. Suma al Día. Todas las noticias, todas las voces. Hasta pronto.